Damas y caballeros, muy buenos días. Es un honor para mí hacer las veces de maestro de ceremonia en el día de hoy. Estamos en este seminario de actualización de la reforma tributaria ley 1607 del año 2012, que corresponde al seminario de actualización en derecho tributario. Primero que todo, deseo que todos los asistentes, por favor, pongamos nuestros celulares en modo silencioso para que no haya lugar a interrupciones a lo largo de este seminario. Muy bien, en el día de hoy para este seminario de actualización en la reforma tributaria ley 1607 nos acompaña el doctor Guilla Republicana, quien será el conductor de todos los temas que tienen que ver con la nueva reforma tributaria de nuestro país. Por supuesto nos acompaña el señor vicerrector, el doctor Gerardino Vivas Hernández, quien a continuación hará la apertura oficial de este seminario de actualización. Les recuerdo a todos los que acaban de llegar, por favor, sus celulares en modo silencioso para no haya lugar a interrupciones en este seminario. Nuevamente un saludo muy especial a todos los asistentes y agradecerles por haber participado en la convocatoria de este evento. La Corporación Universitaria Republicana, en cabeza de su señor rector, el doctor Gustavo Tellez Fandiño, y del fundador, el doctor Gustavo Tellez Riaño, les hace llegar un cordial saludo muy especial. Y a nombre mío, que soy el vicerrector y rector encargado en este momento, les presento nuevamente un saludo muy cordial y vamos a aprovechar este seminario muy importante porque el señor expositor, el doctor Guillermo Fino, versado en todos los temas de Hacienda Pública en Colombia y quien es uno de nuestros docentes investigadores y ha publicado un libro al respecto. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y los dejo con el doctor Fino. Gracias. Muy bien, a continuación, mientras que el doctor Guillermo Fino, al que le damos un saludo con los buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Control de Ingresos Públicos de la Universidad Externado de Colombia, tiene maestría en Administración de Negocios con énfasis en el sector público de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Es el líder del Grupo de Investigación de Finanzas, el GESEF, de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Fino, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante con este seminario. Bueno, buenos días. Pues me alegra ver un tan nutrido grupo de personas esperando que compartamos las ideas de la reforma tributaria hoy. Y me alegra fundamentalmente porque creo que ya han venido tomando conciencia de la importancia de los cambios que surgen con la legislación que acaba de expedir el Gobierno Nacional, que es la ley 1607 en materia de impuestos, y con lo que se viene con las nuevas normas internacionales, las NIF, que son elementos fundamentales para la profesión del contador, que va a tener un cambio, diría yo, de 180 grados entre lo que hemos aprendido, lo que ustedes han aprendido y lo que van a poder ejecutar en la práctica. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que si no se está al día en estos dos temas, los contadores pueden volver a primer semestre, porque los cambios van a ser radicales, 100%. Entonces ahí hay una preocupación que me parece que es bien recogida, por lo menos para venir a escuchar esta charla, una charla que hemos iniciado hace algún tiempo, pero que vamos a tratar de cerrar hoy. Y qué mejor ambiente que ese de qué es lo que ha pasado durante estos 4 meses, porque ya algunos de ustedes deben haber visto o haber tenido contacto con algunas partes de la reforma tributaria y comienzan a ver los efectos y las dificultades que se presentan. Una ley tiene la virtud de que cuando sale para todo el mundo es expectativa, pero cuando se vuelve ya realidad, el tema es distinto, el tema es mucho más complejo, el tema es mucho más, causa más escozor, y lo que es peor, a todos nosotros o a muchos de nosotros nos pega directamente en el bolsillo, y ese pegarnos directamente en el bolsillo es justo en la medida que sea equitativo, es decir, que a todos nos pegue en el bolsillo, y es injusto cuando a uno les pega en el bolsillo
Cuando a otros que no les pegaba en el bolsillo, les empieza a pegar en el bolsillo, pero no es justo cuando a unos que les pegaba en el bolsillo se les disminuyeron los impuestos que tenían que pagar. Ese es un concepto de equidad bastante particular que maneja esta reforma tributaria y como veremos más adelante, pues obviamente la situación no es que tenga como mucha justicia. Yo voy a pasar rápidamente por los elementos fundamentales de por qué la reforma. El recaudo del año pasado es muy importante verlo. Recordemos que más o menos el Producto Interno Bruto del país es del orden de los 546 billones de pesos. Eso es lo que produce todo el año el país en bienes y servicios, lo que produjo en el año 2012. El recaudo el año pasado se acercó a los 100 billones de pesos, 101 billones de pesos, de los cuales 39 billones, fueron recaudo del impuesto a la renta. Recordemos cómo es el sistema de recaudo del impuesto a la renta. Ayer se vencieron los plazos para presentación de las declaraciones de las personas jurídicas y mucha gente presentó sus declaraciones de impuesto a la renta y pagó un impuesto. Pero probablemente con esas declaraciones no pagó la mayor cantidad del impuesto, porque ya lo pagó anticipadamente a través de las retenciones en la fuente. Entonces, cuando se habla aquí de impuesto a la renta, estamos hablando del impuesto como tal y del mecanismo de recaudo previo que se tiene, que se llama la retención en la fuente, que es el diario, el que cada vez que se pasa una factura o de cobro, de una cuenta de cobro, etcétera, se le hace el pago y se retiene un pedazo de ese dinero para pasárselo al Estado. Este sistema de retención en la fuente, pues obviamente genera un anticipo del recaudo y es un costo financiero adicional para la empresa. Si la empresa al final tuviera que esperar a presentar su declaración de renta, pues podría utilizar toda esa plata durante todo el año, moviéndola para un lado y para otro. Aquí mensualmente tiene que, lo que se le retiene, irlo consignar. Ese es el esquema de retención en la fuente del país, que va a ser fortalecido, o que ya está muy fortalecido, por unas disposiciones que se establecieron en la ley 1111. Y es simplemente retraer a esa idea, porque muchos de ustedes van a tener que ver con el tema. A partir de junio de este año y lentamente a partir del año 2015, las retenciones en la fuente ya no la van a practicar las empresas de manera directa, sino que para que el gasto que uno haga sea efectivo, sea reconocido fiscalmente, uno le manda una lista de pagos al banco, le manda unos conceptos por los cuales tiene que hacer los pagos, le manda unos nombres y unos apellidos, y quien va a pagar es el banco, con el giro que uno le hace, y quien va a retener es el banco. Y el que retiene se lo manda automáticamente. Cuando lo retiene, 16 días después se los manda a la DIAN. ¿Cuál es el punto de esto? Porque yo, en el esquema normal, yo manejo, retengo y le entrego a la DIAN al mes, porque ahora es a través de los bancos. Por dos razones. Una, porque hay que entregarle un negocio a los bancos. Entonces, cuando uno dice que las retenciones en la fuente pueden ser al año 20 billones de pesos, 25 billones de pesos, es entregarle esa plata a los bancos para que las trabajen durante 16 días. 25 billones de pesos durante 16 días es un poconón de plata, porque es dinero que entra, que sale, que se pone interés, que se cobra, etcétera. Ese es un recurso muy grande, y entonces ahí hay un gran beneficiado, que es el banco. Y el otro tema es que la DIAN quiere reducir su cartera. ¿Por qué quiere reducir su cartera? Porque obviamente hoy a la DIAN se le están debiendo 3.84 billones de pesos, y en buena parte esos 4 billones de pesos corresponden a retenciones en la fuente que hizo el contribuyente, pero que no le entregó a la DIAN, sino que simplemente empezó a financiarse con esas retenciones en la fuente y a pedalear el dinero hasta que ya se encuentra en condiciones de pagar, y pagan junto con las sanciones correspondientes.
porque es muy difícil, y esa es una decisión empresarial bien complicada, estar frente a una situación en la cual dicen nómina. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tengo para nómina? Y para nómina no tiene nada. ¿Y cómo hago para pagar la nómina? Hay dos opciones. Una, vámonos para el banco, saquemos un crédito de 10 millones y pagamos nómina. Y la otra, no, pues tenemos lo de las retenciones en la fuente. Ahí si quieres saquemos y paguemos esos 10 millones y después le entregamos esa plata a la DIAN. ¿Cuál decisión es más fácil? Obviamente porque usted tiene que ir al banco, pedir el crédito, hacer las vueltas, las colas, no sé qué. Entonces, ahí esas decisiones financieras a veces son muy complicadas por los flujos de caja y entonces eso implica automáticamente que uno le eche mano a lo que es más fácil. Entonces, esos 39 millones de pesos van a tener ese cambio este año. Parte de los ingresos que uno pague tienen que hacerse por los bancos, pero parte de los pagos que uno realice tienen que hacerse por los bancos y si no, no van a tener la posibilidad de ser deducibles fiscalmente. El recaudo del impuesto a la renta va a crecer o se va a mantener, lo vamos a ver en las presentaciones de la reforma, pero el criterio nuestro, ese recaudo va a crecer, pero en perjuicio de unas personas y a favor de otras personas. En este orden de ideas, de los 39 billones de pesos, las personas jurídicas en el año 2013, que va para el 2014, si las personas jurídicas de esos 39 billones de pesos pagaban, por decir algo, 30 billones de pesos, ellas van a pagar el año entrante 25 billones de pesos. Es decir, van a pagar menos que lo que pagaron el año pasado. Van a pagar entre 4 y 5 billones de pesos menos. ¿Por qué? Porque la tarifa de las personas jurídicas disminuyó. Ya no es del 33%, sino que es del 25%. ¿Y entonces el recaudo se va a caer? No, el recaudo no se va a caer porque va a entrar un ejército de 1,5 millones de personas, de 2 millones de personas, a con su plata de sus salarios y de sus contratos suplir esa plata que dejaron de pagar, que van a dejar de pagar las empresas. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí? El resto del recaudo, como ustedes lo pueden ver, tiene un componente fuerte que es el IVA. 29% del recaudo es IVA. Eso es inequitativo, por supuesto. El IVA es el más inequitativo de los impuestos. ¿Qué tan inequitativo es el IVA? Es la pregunta. ¿Qué tan inequitativo es el IVA? Es la pregunta. Supongamos que un señor que tiene 10.000 millones de pesos de capital vive solo en una habitación. Hay mucha gente que es así, vive solo en una habitación y simplemente compra los productos que necesita mensualmente, su comida, su ropa, va al cine, etc. Supongamos que esa misma persona, o que hay una persona exactamente en las mismas condiciones, que gana un salario mínimo y vive en un apartamento, también en un pequeño cuarto. Esas dos personas, la que tiene 10.000 millones de pesos de capital, que es una zeta, una persona sentada, acostada, etcétera, que compra apenas lo necesario, y el obrero, tienen un pequeño problema. Y es que al final del año, el obrero pagó un salario mínimo de los 12 que recibe, un salario mínimo lo pagó en IVA. Y el señor también, que compró las mismas cosas y que tiene 10.000 millones, paga el mismo salario mínimo en IVA. ¿Por qué dice usted que paga un salario mínimo en IVA? ¿De dónde saca usted que un obrero paga un salario mínimo en IVA? Entonces uno dice, listo, no hay problema, le hago el cálculo sencillo, 700.000 pesos que gana un obrero. De esos 700.000 que se gaste la mitad, 350.000, en ir a hacer mercado y que le dé por comprarse un agua embotellada, que le dé por el lujo de comprar papel higiénico, que le dé por el lujo de comprar aceite, que se ponga así súper escamoso y le entregue a la señora unas toallas higiénicas, que decida que la papita más rica no es la papa que uno pela, sino la papita frita embolsada, y lleva papita frita embolsada. Y supongamos que ese señor, entre esos 350.000 pesos que se gasta en mercado y cosas de ese estilo,
supongamos que gasta ese dinero. Ese señor, por esos 350.000 pesos, por esos lujos que hemos estado hablando, pagó al mes 60.000 pesos de IVA. ¿Por qué? Porque usted coja 350.000, multiplíquelo por el 16% de los productos que compró grabados y eso le da esa plata. Le da 60.000 pesos. Multiplique por 12. Eso le da 720.000 pesos. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué quiere eso decir? Que ese señor del salario mínimo, un salario mínimo lo destinó a pagar impuestos a la nación. Y el otro señor que tiene los 10.000 millones, gastó lo mismo y pagó los mismos 720.000 pesos. ¿Cómo a quién le hace más falta esa plata? ¿Cómo a quién le hace más falta esa plata? Entonces fíjense en la inequidad. Cada vez que se habla de que no, es que esto va a ser el 5% del impuesto, pero es que es el 5% del impuesto de una población en donde el 12% es desempleada, del 88% restante empleado, el 45% es subempleado. ¿Qué quiere eso decir? Que son personas que no tienen seguridad social, que no tienen un subsidio de transporte, que lo que viven es de vender los dulces, los chocolates, los chocorramos, las no sé qué, sueltos. Ese subempleo hace que mucha gente viva con menos de un salario mínimo. Recuerden ustedes los datos del DANE. Una familia de 5 personas que reciba 750.000 pesos al mes ya no es pobre. Bueno, son las estadísticas. Las estadísticas siempre dicen que si yo salgo con alguna niña, usted es bien linda, y yo me como un pollo y usted no se come ninguna, en promedio nos comemos cada uno medio. Ese es el tema de la estadística. Bueno, después viene el impuesto a los aranceles, el impuesto el siguiente es un impuesto que yo me inventé, que es tenaz, que se llama el GMF. Ese fue un impuesto que se creó durante el gobierno del presidente Pastrana por el terremoto de Armenia. Se llamó el 2 por mil en ese momento. Después pasó al 3 por mil y finalmente se quedó como provisional por el 4 por mil. Nos tocó cambiar el nombre varias veces. Ese tiene una G y una F porque su autor quiso ponerlos ahí. Y es el gravamen a los movimientos financieros. Ese impuesto también es un impuesto que tiene varias características. Primero, no lo pueden desmontar del todo porque es un impuesto muy eficiente. ¿Qué es un impuesto muy eficiente? Es un impuesto que tiene evasión cero. Un impuesto con evasión cero es un impuesto eficiente. ¿Y por qué tiene evasión cero? Pues porque sencillamente lo recauda el banco y se lo pasa a la DIAN y listo. Adicionalmente, eso produce entre 5 y 6 billones de pesos al año, que es un dinero bastante importante, y hay una serie de exclusiones. Para los pensionados, para la única cuenta que proviene del salario, etcétera, que también ayuda un poco como a darle algo de equidad. El único problema de ese impuesto es la malicia indígena de muchos abogados y contadores nuestros, que a través de Interbolsa se llevaron 2.4 billones con jugaditas muy sencillas, que fue más o menos coger los cheques, plastificarlos e ir pagando, digamos, en la figura, no es la figura exacta, pero es decirle a usted, paguen esta cuenta, usted tiene una plata aquí ahorrada, yo tengo que devolver el dinero, más bien le dice, más bien yo le pago a ese tercero, y al pagarle ese tercero evitamos que gire el 4 por mil y usted se gana el 4 por mil. Eso le costó 2.4 billones de pesos al Estado durante 2-3 años. Es una figura de elusión que se eliminó el año pasado con una mini reforma tributaria que se hizo y que mejoró sustancialmente el recaudo. El 17%, el 4% es un impuesto al patrimonio, es el impuesto, digamos, a la propiedad que tienen las personas. Es el impuesto que debería ser de más alto nivel de tarifa, debería ser el impuesto de más alto nivel de tarifa, y adicionalmente es el impuesto más equitativo que existe. ¿Por qué? Porque grava en la propiedad que tengo yo y sobre eso lo grava. Colombia es un país 80-20. Colombia es un país en donde el 80% de la población
tiene el 20% de los inmuebles del país. Y donde el 20% de la población tiene el 80% de las propiedades del país. Eso es mentira, doctor. Aquí los apartamentos, no. Aquí todo el mundo tiene su apartamento. Pero cuando se van para los llanos, son 19.000 hectáreas de un solo propietario, 20.000. Dicen que la persona que falleció, Víctor Carranza, tenía 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas es 1 millón de hectáreas. Pero yo diría que 1 millón de hectáreas es más grande que el Ecuador. Bueno. Entonces fíjense en cómo el patrimonio, ese impuesto al patrimonio tiene unas connotaciones importantes, y para los contadores hoy tiene una repercusión muy importante frente a sus clientes. ¿Por qué? Porque si ustedes miran hoy su recibo de impuesto predial, van a encontrar, o el de sus clientes, van a encontrar que él sufrió un incremento significativo. No estoy hablando de valorización, estoy hablando de impuesto predial. ¿Por qué tuvo un incremento significativo? Porque desde hace 2 años se actualizó el catastro en Bogotá, es decir, se comenzaron a llevar los bienes a un valor comercial. Hasta ahí, digamos, no había gran problema porque las tarifas eran pequeñas. Pero como la ley del plan modificó las tarifas del impuesto predial, entonces usted suma mayor valor comercial más mayor tarifa, igual le dieron un totazo en berraco a la gente. O sea, les están dando un totazo tenaz a la gente. Y eso que será un gobierno como de izquierda, que era el gobierno de Samuel Moreno. Entonces uno dice, pues pucha, este tema de la propiedad en Bogotá ya empezó a tener unas connotaciones diferentes. Hay gente que le está subiendo el impuesto al 7, 8 millones de pesos, y lo que se viene es más duro, porque lo que se viene pretende que no se graven los inmuebles por el estrato en donde están, sino que se graben por la extensión que tengan y por el valor que tengan. Entonces hoy yo tengo una pequeña casa de 800 metros en estrato 1, pago 0. Tengo un apartamento de 40 metros en estrato 6, pago por estrato 6. Si la propuesta de reforma tributaria, y ojalá tengamos la posibilidad de discutir aquí algún día, que va a presentar el gobierno de Bogotá al Consejo, pasa, el señor del estrato 1 queda grabado, es decir, ahí no tiene ninguna ventaja estar en estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso hace que muchos del estrato 1 terminen pagando. El que tenga una casa de 500 metros, pues claro, debe pagar, pero digamos, ¿dónde comienza el bien y el mal? 100 metros, 80 metros, 50 metros, 70 metros, ese es un tema, digamos, de importancia, y es un tema que a ustedes los está, me imagino que los deben estar mirando ustedes con mucho cuidado hoy, porque parte del trabajo que se hace con sus clientes es eso. Finalmente está el tema de las aduanas. El 17% del recaudo es el impuesto aduanero. Es decir, que el año pasado entraron 17 billones por aduanas. ¿Qué cifra salió ayer sobre el tema aduanero que ustedes hayan visto interesante? 1.2 billones de lo del PIPE. De lo del PIPE. Ese 1.2 billones tiene que ver con los nuevos recursos para generar mayor empleo. Pero sobre el tema aduanero específico, con esos 17 billones de pesos, ¿qué noticia oyeron ustedes así como rara? Mi recomendación, cojan el computador y vean 5 periódicos diarios. Rápidamente, no se gastan todo el día. Cojan La República, cojan Portafolio, cojan Actualícese, cojan El Tiempo, cojan El Espectador y léanlo. Ayer la señora directora general de aduanas de la DIAN dijo que la DIAN solo recaudaba el 8.8% del valor del contrabando del país. El 8.8% del valor del contrabando que entraba al país. Es decir, que si estos 17 millones de pesos son lo legal, y de esos, digamos, hubo aprehensiones por 1 billón, están entrando en contrabando más o menos 14 millones de pesos al año. Noticia del director de aduanas, diciendo, es que mi entidad
no puede controlarse menos del 10% del contrabando que ingresa al país. ¿Cuál es el contrabando que ingresa al país? ¿Lo ve uno o no? Pues salga de aquí para la Jiménez y se encuentra que le venden los carritos, que le venden la última, no sé qué, todo eso es contrabando. Y todo eso está entrando por los puertos, y todo eso que no deja IVA, y todo eso que se lleva una buena plata en impuestos aduaneros. Pero lo que es más injusto es que eso lo que se lo ganan son los verdaderos grandes contrabandistas. Porque a ese señor, ¿para qué lo coge uno? Cuando hacíamos operativos con la Polfa, llegaba uno a decomisar a San Andrés, le ponía a una señora embarazada y con 7 niños al lado vendiendo camisetas, y claro, lo encendía uno todo el mundo a decir que no fuera desgraciado, que no fuera miserable, que lo dejara vivir, que no sé qué, cuando detrás de las camisetas están unos tipos que traen millones, y que lo que hacen es coger al subempleado y darle para producir. Este recaudo va a caer este año, va a caer, se va a disminuir, porque ya entran en funcionamiento 4 TLC plenamente. Entra en Estados Unidos, el del mercado común europeo, entra uno que es muy peligroso, que es el PLC con Turquía, y otro que es peligroso, que es posiblemente el coreano, ¿Por qué es muy peligroso el turco? ¿Por qué creen que sea peligroso el turco? ¿Ah? ¿Porque son turcos? Porque la economía de los turcos es idéntica a la economía nuestra. Si ustedes van y miran la producción de productos básicos y procesados turcos, y la nuestra es casi idéntica. Lo que hace que van a llegar productos casi idénticos a Colombia, pero sin impuestos, porque no tienen impuestos de arancel. ¿Eso a quién golpea? Pues obviamente a la industria colombiana. Porque mientras que ustedes son productores de sombreros en San Jacinto a 200.000 pesos el sombrero, y llega el chino y se lo ofrecen hecho a 5.000, se fregaron. Eso es decir, vamos a poner una medida de protección para los sombreros volteados. Uno dice, pues se muere de la risa, pues ponga protección por una cantidad de cosas entonces, porque todo el mundo compite, ¿no? Entonces la economía turca, que es leche, que es carne, que es verduras, que es muchas frutas, que es mucha manufactura pequeña, mediana, es una competencia muy fuerte para nosotros. Eso va a hacer caer el recaudo de aduanas, pero si cae ese recaudo de aduanas, ¿qué va a subir? ¿Qué recaudo va a subir? El IVA, claro, entonces mayor inequidad. ¿Por qué? Porque lo que sale, lo que entra como mercancía exenta de impuestos, se vende con IVA. Entonces esa venta con IVA le va a golpear duramente y va a crecer. Lo que cae en aduanas sube el IVA. Ese es el panorama, así a grandes rasgos, de nuestro recaudo. Eso es lo que llama uno cuadrar la caja. La caja está así hoy, y vamos a ver cómo esa caja va a cambiar. Sigue. Esto muestra, ojo, un punto muy importante, y es: la reforma dijo que nosotros teníamos mucha desigualdad, porque según los estudios que hay, nuestro índice de Gini es del 0,58. El índice de Gini es el que mide el nivel de acceso a la riqueza de la población. Si el índice de Gini va hacia 0, la población, el reparto de dinero es mucho más equitativo, de riqueza es mucho más equitativo. Si va hacia 1, el reparto de riqueza es mucho menos equitativo. Este es el promedio de América Latina, 0,50. Nosotros estamos en el 0,58, aunque parece que cayó ligeramente. Entonces la reforma se justificó en que había que mejorar esa inequidad. La siguiente. Y la otra cosa es que es tenaz. El 71% de los trabajadores asalariados en Colombia y de los contratistas de servicios, el 71%, es decir, de cada 171 personas, no aportan a la seguridad social. Es decir,
ni a salud, ni a pensiones, ni a riesgos profesionales. ¿Eso cómo se llama? Informalidad. Eso se llama informalidad. ¿Qué tan grave es la informalidad? La informalidad es grave por una razón sencilla, o por varias razones. Una, porque en Colombia hay, o somos 4 millones de personas que aportamos al régimen contributivo en salud, es decir, que nos sacan plata de... El resto, como 44, 42, 41 millones de personas, están en el subsidiado, es decir, el Estado paga y nosotros paguemos por ellos. Es justo que se aporte, pero no es justo que sea esa la proporción. Y si a eso le sumamos Saludcop, pues así nos fregamos. Lo segundo que también es supremamente grave es lo siguiente. De cada 10 personas mayores de 65 años, y no le estoy echando vaina a ninguno de los que esté aquí, cada 10 personas mayores de 65 años, solamente 3 tienen una pensión de jubilación. Solo 3 tienen una pensión de jubilación. 7 no tienen una pensión de jubilación. Y de esos 3, 2 tienen una pensión de salario mínimo. Entonces fíjense en la inequidad. Uno se siente con fuerzas y uno dice para adelante, para adelante, para adelante. Y cuando le da el yello, uno comienza a decir, oye, ¿yo qué? Y yo pregunto a los taxistas, hola hermano, ¿y usted qué? No, yo nunca aporté, doctor. No, yo jamás aporté eso. No, yo nunca he aportado, yo me descuidé. Porque todo el mundo cree que es que nunca se va a llegar a bien. Y que no es para qué va ahorrando y para qué va ahorrando. Y lo que es peor, todo el mundo cree en los fondos privados de pensiones. Y entonces le dice a usted dice, ay, sí, un fondo privado de pensiones, interesante. Ayer se acaban de vender en $240 millones el fondo de pensiones de BBVA, se lo vendieron al Grupo Aval. Debe ser mal negocio porque Luis Carlos Sarmiento de eso no sabe. Entonces uno dice, yo me quiero pensionar con 10 salarios mínimos. Yo me quisiera pensionar con 10 salarios mínimos. ¿Eso es mucha plata? ¿5 millones de pesos al mes? No, pues es plata, sí, no es la gran plata, pero es más bien. Entonces le dice, bueno, listo, me quiero pensionar con 100 salarios mínimos, con 10 salarios mínimos. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado en un fondo privado de pensiones para pensionarme con 10 salarios mínimos? 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Durante toda mi vida tengo que haber ahorrado una plata. Hay unos intereses, obviamente, que esa plata genera, pero cuando llegue a los 62, o 60, o 57, si no tengo 1.300 millones de pesos, no tengo derecho a 10 salarios mínimos. A los 62, ¿uno qué hace? ¿Se pensiona con 5 millones o le dicen los 1.300 millones, papito? Pues obvio que todo el mundo querría el dinero, es un absurdo. Por eso mi recomendación es que mientras que exista, estén en el régimen de prima media, que es el promedio de los 10 últimos años, 1.300 semanas, lo menos costoso, con una característica que es muy importante, pero terriblemente importante, y es que el Estado nunca se quiebra. En cambio, el día que se quiebre un fondo, ¿qué? Como Saludcop otra vez. Ahora se quebró Saludcop y entonces el gobierno está diciendo en la reforma a la salud, ¿cuánto fue? 800.000 millones. Ah, no, yo los ponemos nosotros como supuestos. El Estado no saca plata mágicamente de la máquina de imprimir porque eso no la puede hacer. Si tiene que pagar 800.000 millones de pesos de las deudas de Saludcop, salen de nuestro bolsillo. Entonces fíjense que ese fue el otro tema, la informalidad, hay que disminuir la informalidad. Y entonces todas las medidas se enfocaron hacia allá. Dale. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que dijo para mayor equidad del gobierno? Dijo, vamos a poner a chillar a los ricos. Eso no es un término mío, eso fue un término que dijo el presidente Santos. Dijo, esta reforma va a poner a chillar a los ricos. Pues aquí tenemos dos ricos, uno que es el puesto 75 en la revista Forbes, que es el doctor Luis Carlos Sarmiento, que tiene $10.500 millones de capital propio, y otro, el doctor Julio Mario Santo Domingo, que ya falleció, que tiene 8.400 millones y está en el puesto 108. ¿Cómo le pegó esa reforma tributaria a los ricos que puso a chillar? Dale. Miren las cifras. El sector financiero se ganó el año pasado 6.5 billones de pesos, fueron sus utilidades netas después de impuestos. El grupo Aval ganó 2.1 billones. El grupo Ardila Lune ganó 1.8 billones.
y Pacific Rubiales tuvo utilidades por $600 millones en 2012. Sigue adelante. Bueno, ¿qué quiere eso decir? Que el margen de intermediación de la banca colombiana es uno de los más altos del mundo. ¿Cuál es el margen de intermediación? El margen de intermediación es: yo le recibo al 2% y lo pongo al 18%. Ese es lo que se llama margen de intermediación. Y si es margen de intermediación para consumo, para lo que son préstamos para consumo, puede llegar a ser el 27% anual. Y cuando ustedes van a poner la plata, no le dan más del 2, del 3, máximo del 4. Es un margen brutal. Pero además de eso, todos los servicios que le amarran a ustedes, o que nos amarran a nosotros, valen otra billonada de plata. La tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, la sacada de dinero, la entrada a los bancos, todo vale plata. Entonces ellos tienen 7 billones de pesos, 7 billones de pesos de utilidad solo en un semestre. Pregunta: ¿qué tan intensivo es el sector financiero en la generación de empleo? Muy poco, porque abre su oficina, se pone 3 personas y listo. ¿Qué tan intensivo es qué tanta rentabilidad tiene el sector minero? El sector de petróleo, por ejemplo. Producir un barril de petróleo vale $8. Eso sale puesto en los Estados Unidos. Desde que lo saca del pozo hasta allá, eso vale $8. ¿En cuánto lo vende? En 100. O sea que la utilidad es $92 es la utilidad por cada barril que están sacando de acá. La pregunta es: si el sector financiero y el sector minero son los que más riqueza están generando para pocos colombianos, porque son pocos colombianos los dueños, ellos deberían pagar más o igual impuestos que los demás. Más. La reforma hizo exactamente eso, los puso a pagar menos impuestos. Cogió y les dijo: ya no pagan al 33, sino que pagan al 25. Eso, en otras palabras, es, perdónenme, una estupidez. ¿Por qué no cogen a los que ganan más, que sabe que el negocio es bueno, y les mantiene las tarifas por lo menos? Y más bien le baja a la industria, o más bien le baja al comercio, a sectores que están quedados en la producción. No, cogieron y le dejaron a todo el mundo de una. Entonces, díganme una cosa: en esa plata que pagaba de impuestos el Grupo Aval, los bancos en general y el sector financiero, si le bajan del 33 al 25, ¿quién ganó? Pues los dueños de eso. ¿Quién perdió? Pues la plata que le llegaba al Estado. ¿Con qué argumento? ¿Con que había que tener mayor equidad? ¿Hay mayor equidad ahí? No hay mayor equidad. ¿Con qué otro argumento? ¿En que había que terminar la informalidad? ¿Hay informalidad? Toda la gente que está trabajando ahí es formal. Y tercer argumento, con el argumento de que era necesario que era necesario que la industria tuviera un mayor fortalecimiento y que las personas jurídicas entraran dentro de la formalidad. Ellas estaban formalizadas. Sí, perdónenme la expresión, pero eso es así. Entonces esa fue la reforma, al final, esa fue la reforma que se hizo. Una reforma coherente con lo que se piensa política y económicamente. Buena o mala, cada uno la ve desde su perspectiva. El gobierno la verá como buena. Los que más o menos entienden de esa cosa dicen: oiga, eso no me parece que sea como tan equitativo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la plata que hemos perdido? Y vamos a ver cómo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál fue la estrategia del gobierno en el impuesto a la renta? Para decir: lo que estoy perdiendo en recaudo, lo voy a recuperar por otra vía. El gobierno arrancó y se tomó 2 medidas importantísimas. Dijo: aquí lo que se pierde de dinero en las empresas se debe recuperar con las personas naturales. Entonces, primera cosa que hizo: bajemos el límite que había para ser declarante de impuesto a la renta durante el año 2012, o sea, este año ya hay que presentar declaraciones del año pasado. Bajémoslo, el límite más bajo era que si yo tenía 85 millones de pesos de ingresos al año,
hasta 85 no era declarante del impuesto a la renta. No era declarante. Entonces ahora lo bajo a 36 millones. ¿Qué es eso? Esos son 50 millones de pesos, ¿sí?, al año, que significan que personas que estén recibiendo más o menos 3 millones de pesos de ingresos mensuales, salariales, contratistas, quedan obligados a presentar declaración de impuestos a la renta. ¿Eso qué significa? Eso significa más o menos 1 millón de personas más declarando impuestos a la renta. Y 1 millón de personas que paguen a 100.000 pesitos cada uno. ¿Cuánto es? Son 100.000 millones de pesos, 200.000 millones de pesos. Entonces esa fue la primera gran jugada. Es decir, como bajé la tarifa del impuesto a la renta, entonces ahora vamos a, como bajé la tarifa del impuesto a la renta y se está perdiendo plata por allá, yo la recupero por acá. Entonces, venga, protejo estos 10, y para que ellos para que lo que les protejo a ellos, que no tiene mucha justificación, se compensen, tengan ustedes todos y vienen a pagar por ellos. Esa fue la primera estrategia, por eso les digo que es una reforma coherente. La reforma, digo, se cae aquí y compensa acá. Pero hay una verdadera coherencia mayor que muy poca gente ha visto. Esta coherencia es clara. A partir de este año, del año pasado, todas las personas que tengan 35.600.000 pesos o más de ingresos tienen que declarar impuesto a la renta. ¿Esa qué es para ustedes o para los profesionales de contaduría? Una oportunidad, ¿o no? Y va a ser una oportunidad más cuando veamos el resto del lío. ¿Por qué? Va a ser una oportunidad más porque ya una persona natural no hay que hacerle una declaración de renta, sino 2 declaraciones de renta, para saber cuál de las 2 debe presentar. No, en serio. ¿Por qué? Porque una tiene que hacerla por el IMAN o por el IMAS. Tiene que hacerle una por el IMAN o por el IMAS. Pero tiene que hacerla uno por lo que se llama renta agravable ordinaria, la que siempre hacíamos. Y la que sea superior en impuesto, esa es la que presenta. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces yo llego con ustedes como cliente y les digo, oiga señor, yo tuve 100 millones de pesos de ingresos el año pasado. ¿Cómo debo declarar? Siéntese. Entonces vamos a ver usted, y renta líquida agravable. Entonces ingresos menos gastos, menos costos, menos deducciones, más rentas exentas, más impuesto de ganancia ocasional, tanto por tarifa, tanto. Tiene que pagar 2 millones. ¿No? Listo, no. Ahora vamos a hacerle la del IMAN. Entonces el IMAN es ingresos, menos las 4 o 5 cosas que puede sacar, y le dice, esto le da 4 millones, paga por 4 millones. ¿Señora? La persona natural le dice, no me hagan ningún. La persona dice, ¿usted conoce otro contador bueno? O por lo menos conoce un abogado vivo. Estoy soltando tips que son importantes, ¿sí? Estoy soltando tips que son importantes. Si ustedes se organizan y piensan en este pedazo del pastel que es como interesante, y hay un pedazo que es más interesante, pero ustedes piensan en este pedazo del pastel, entraron 1 millón de personas a ser declarantes. Esas personas, muchas no llevan contabilidad porque no están obligadas, otras sí están obligadas a llevar contabilidad. O si no, el tendero de la esquina, ¿qué? Ese tendero tiene que tener una contabilidad mínima, por lo menos para que no lo roben, para que sepa cuánto tiene utilidad. Entonces, este es el primer gran hueco. El hueco de la caída del recaudo se cubre con este primer contingente de personas, que son el 1 millón de colombianos que deben declarar ya no desde 86 millones de pesos, sino desde 36 millones 400. Vamos al segundo contingente. Espérate un segundo. Sigue. 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 Bueno, este es el segundo gran contingente de personas que entran a ser declarantes, y ahí sí uno dice la berraquera.
Resulta que hay una norma que es como, digamos, intrascendente, como lógica, o por lo menos era lógica dentro del estatuto. La norma decía qué se entiende por domicilio para efectos fiscales. ¿Qué se entiende por domicilio para efectos fiscales? Entonces dice que todo se entiende domiciliado en Colombia, toda persona que decía la ley, que permanezca más de 180 días en el país de manera continua o discontinua. Eso es el domicilio. ¿Sí? ¿Hay algún abogado aquí? Estudiante de Derecho. ¿Qué es el domicilio según el Código Civil? Es la casa de habitación con el ánimo de permanecer en ella, dice el Código Civil. Bueno, aquí en materia tributaria tiene ese cambio de definición. Entonces aquí era, perdón. Sí, pues. El domicilio para efectos tributarios era la persona que permanezca de manera permanente o discontinua o continua por más de 180 días es contribuyente colombiano. Ahora la norma cambió. Entonces dijo, es contribuyente colombiano la persona que permanezca por más de 182 días en Colombia. ¿Es un cambio importante? No, 2 días más. Pero lo primero que le dice es, pero dentro de los 2 años fiscales, consecutivos. Es decir, antes era, inicia el año fiscal, termina el año fiscal, 180 días y tal luego. Ahora, inicia el año fiscal, termina el año fiscal, sigue el siguiente año fiscal, y si en los 2 años fiscales tuvo 182 días, es contribuyente colombiano por el último año fiscal. No sé si me explico. Sí, okay. Eso quiere decir que el tiempo de permanencia se disminuyó a 90 días. A 90 días y medio. Entonces, ¿qué pasa? Muchos colombianos, muchos extranjeros que están por menos de los 90 días en Colombia, por 90 días, si no quedaron metidos por el primero, quedan metidos por el segundo año. Ese es el gran contingente de nueva gente que va a entrar. No, ese es una gente que va a entrar, pero no es el gran contingente. Ahora, ¿qué es una oportunidad? Sí, porque bueno, usted es comerciante extranjero o colombiano, viene ya del país, venga, tiene que hacer su declaración de renta aquí y tributar. El siguiente es el verdaderamente importante, porque además de los 180 días, dale, es residente colombiano quien, sin vivir en el país, sin pasar un solo día en el país, tenga su cónyuge o su compañero permanente no separado legalmente, los hijos dependientes menores de edad, si su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente, los hijos o los dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país. Es decir, si yo vivo en los Estados Unidos o vivo en Francia o en Malí y mis hijos tienen residencia fiscal en el país, yo soy contribuyente colombiano. Si mi esposa es contribuyente, vive aquí, es contribuyente colombiano. Si mi compañero permanente y mi compañera permanente vive aquí, soy ciudadano colombiano. Los abogados, ¿cuál es la definición de compañero permanente? Más de una vez. Bueno. Entonces, dígame cuántos millones de colombianos hay en el exterior. ¿Cuántos? 4 millones de colombianos hay en el exterior. 4 millones. De ellos 1 millón están en los Estados Unidos, pero el otro millón están entre España, Italia y especialmente Holanda y los Países Bajos. ¿Por qué? Porque parte de la prostitución colombiana se ha trasladado a esos sitios. Cuando uno va a Ámsterdam, yo estaba allá,
uno encuentra que las cabinas telefónicas, siempre el único país que se repiten todas como primero es como una cosa como precio especial para Colombia, Bogotá, no sé qué, tanto. ¿Por qué? Porque la demanda es de muchas mujeres que están viviendo allá. Entonces, esos señores dicen, hola, mi mamá vive hace 50 años en Bogotá y yo vivo aquí en los Estados Unidos. ¿Soy contribuyente colombiano? Sí, señor, es contribuyente colombiano. ¿Ah? Perdón, si es el cónyuge. Él es el cariño. Con la mamá. No, porque es la mamá de mis hijos. Y la otra es esa, ¿no? Entonces, miren, el segundo requisito es que yo soy contribuyente colombiano si el 50% o más de mis ingresos son de fuente nacional. ¿Qué pasa con todos los pensionados que se fueron a vivir al exterior? Que hay muchos pensionados viviendo en el exterior y que todos sus ingresos vienen de su pensión para adentro, automáticamente son contribuyentes nacionales. Cuando el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, entonces yo tengo un apartamentico en Ciudad Kennedy y me voy a trabajar lavando pisos a Manhattan. Por supuesto que no voy a tener un apartamento en Manhattan. Por supuesto que voy a pagar un arriendo. ¿Qué quiere eso decir? Que el 50% más de mis bienes es el apartamentico de Kennedy, automáticamente quedo grabado en el país. Es decir, pueda que no tenga nada, no tenga ni esposa, ni hijos, ni nada, pero tengo un apartamento en Kennedy y esos son todos mis bienes, respondo. Si el 50% de mis ingresos, respondo. Bueno. O cuando la DIAN lo requiera y ellos no puedan justificar su permanencia legal en el país en donde están. La DIAN le manda una carta y le dice: hola, señor Alberto Moore, sírvase informar si usted tiene residencia fiscal en los Estados Unidos. Entonces el tipo es un inmigrante. Entonces el tipo se va a ir a decirle a la migra: ¿me puede dar una certificación para no pagar impuestos en Colombia? Lo cogen y se lo llevan de una vez para Bogotá. Absurdo, o sea, ¿cómo le piden una vaina de esa a una persona? Y los tipos, todos los inmigrantes colombianos, pensando en saber qué es lo que quiere el negro con el tema de la reforma migratoria, y aquí clavándolos con impuestos. Y finalmente, todos los colombianos que estén ubicados en un país que sea declarado paraíso fiscal. ¿Cuáles son los paraísos fiscales? Bueno, fíjense en una cosa. En el tema de los paraísos fiscales no hay nada escrito todavía. Ya se sabe que hay países que no fiscalizan, que no vigilan, que las tarifas de impuestos son muy baratas, etc. Y entonces esos países en teoría deberían ser declarados paraísos fiscales, lo cual hace que todas las transacciones que se hagan con esos países son ilegales. Entonces, según la experiencia que yo tengo, ¿cuál es el país o el sitio geográfico de donde provienen el 80% de las inversiones que se hacen, extranjeras que se hacen en Colombia? Que empieza por A y termina por A. ¿Ah? A. Alemania, no. Argentina, no. Aruba, no. Australia, no. Es un protectorado británico que queda al lado de Haití, que se llama Anguila. No lo conocía nadie. De Anguila, todos los negocios vienen de todas partes de Colombia. Hay transferencias electrónicas y de ahí se hace la inversión a Colombia. Es decir, un burdo paraíso fiscal. Pregunta: ¿yo declararía paraíso fiscal Anguila? Por supuesto que no, porque se me da el 80% de la inversión extranjera, porque todo el mundo lo utiliza como mecanismo para escaparse. Otra pregunta: ¿cuál es el segundo país que en este momento pues ya Anguila debe declarar? ¿Cuál sería el segundo país que yo debe declarar como paraíso fiscal? Por su magnitud, por la importancia que tiene, por la forma como afecta a los colombianos, por los negocios que hacemos con ellos. ¿Cuál? Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque resulta
que en Delaware se han creado una legislación tributaria que permite crear offshore, es decir, empresas fuera del país, fuera del territorio, en ese estado. Entonces ustedes pueden tener todas las empresas que quieran, no en Panamá, sino en Delaware, idéntico, con el mismo tratamiento, las mismas condiciones, no pagan impuestos, no manejan nada. Entonces eso que es el corazón de los Estados Unidos. Entonces uno diría, hola, ¿declararán paraíso fiscal a los Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Declararán a Panamá paraíso fiscal? Por supuesto que no. Pero sí van a meter un TLC con Panamá, fíjense. Van a meter un TLC con Panamá. Entonces, ¿qué quedan? Por allá las Islas Caimán, algo de Bahamas, pero en Bahamas vive Shakira, entonces probablemente tampoco no. Entonces, digamos que esté recenseado en un paraíso fiscal, eso, le cuento una cosa, llevamos 20 años tratando de manejar ese tema. Sabemos dónde están, pero políticamente no nos lo dejan tocar, porque eso es declarar la muerte comercial a un país. Eso es un canto a la bandera. Bien, si nosotros calculamos que hay 4 millones de colombianos en el exterior y decimos que solo el 25% tienen a su mamá, a su esposa, a sus hijos o a su compañero, o el solo 25% tiene aquí una propiedad, o el solo 25% tiene aquí un ingreso, solamente eso, ¿cuántos de esos 4 millones quedarían obligados a declarar? 1 millón por lo menos, 1 millón. ¿Alguien ha hablado de eso? Nadie. Yo no he visto ningún artículo sobre ese tema. ¿Quiere eso decir que muchos colombianos están en el exterior y no tienen ni idea que son contribuyentes a partir de este año? ¿Qué quiere eso decir? Que hay una oportunidad. Estamos hablando de 2 millones de personas. De 2 millones de personas. Una que son los que entran con más de 36 y otra que son las que están en el exterior. Sigue adelante. Los contribuyentes residentes deben incluir en su declaración de renta todos sus ingresos gravables obtenidos en Colombia y en el exterior, porque los residentes colombianos tenemos un concepto de impuesto de pago sobre renta mundial, todo lo que yo tenga. Entonces no solamente es por los ingresos que recibí aquí, sino por las ganancias que tuve en los Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania, o en Holanda. Pregunta, ¿es una oportunidad? Claro que es una oportunidad. Y adicionalmente a eso, debe incluir en su declaración de renta todo el patrimonio en Colombia y en el extranjero. ¿Qué tan iluso es eso? Yo diría que terriblemente iluso. Pero, la idea es que esos 2 o 3 millones de personas suplan lo que estos 10 muchachitos ya no van a volver a pagar, que son los que más podrían plata. ¿Cuál va a ser el destino de ese millón de colombianos? ¿Cómo van a coger ese millón de colombianos? ¿Cómo creen ustedes que los van a coger? ¿Cómo los van a poner a declarar, a pagar renta? ¿Cómo? Por las propiedades. Ese es un buen método. Por la propiedad yo le caigo sobre la propiedad. ¿Qué otra fuente? Esa es una buena, esa no se me ha ocurrido. Por las propiedades. ¿Por qué otro? A través de los hijos. ¿De los qué? Sí, pero Juan Rodríguez puede ser hijo de 100.000 Rodríguez en el exterior, pero a través de los giros que le hacen le hacen aquí al exterior. ¿Sí? Usted le está haciendo un giro al señor Juan Rodríguez en el exterior. ¿De qué? Ah, no, los arrendamientos que tiene. Y lo que es peor, de los 6.000 millones de dólares que entran al año a Colombia como remesas. ¿Sí? ¿Qué es? Que es la plática que le mandan, que los $300 para comer, que los $200 para la mamá, que los $500 para la cuota del apartamento. Entonces sume que todo eso le da 8.000 millones de dólares. Póngalo usted a una tasa del 20% que sea la retención en la fuente. 1.600 millones de dólares entran automáticamente al fisco nacional. ¿Cuántos son 1.600 millones de dólares? 3.2 billones de pesos. Esa plata la pagaron 1 millón de colombianos en el exterior y la dejaron de pagar las empresas más ricas de este país. No todo lo que se ve en la televisión es cierto. No todo lo que dicen los periódicos es cierto. Uno tiene que entrar y mirar y profundizar. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso depende de quién lo vea. Bueno para el gobierno, porque quiere más plata, porque quiso liberar a los... Malo
para todo el mundo, porque es que de todas maneras es inequitativo. ¿Sí? Está bien, paguemos los del exterior, pero ¿por qué tengo que bajarles yo los impuestos a ellos? ¿Por qué si ellos están ganándose una cantidad de plata? ¿Cuál es la justificación para bajarles los impuestos a estas personas? Entonces fíjense que detrás de la cortina de humo de la paz hay muchas cosas que están manejando. Y no quiero, ojalá que no me toque, pero probablemente sí me tocará, sentarme aquí a hablar de la reforma pensional. Esa sí que va a ser venenosa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Por favor, hay que reflexionar mucho en el país. Esto no es una charla que busque envenenar a nadie, sino decirle, mire el país en el que estamos viviendo. Miren cómo están las cosas. Ahora, ustedes pueden disentir de mí y decir, no es así, y en la disensión es que está la sabiduría. Yo digo una cosa, usted dice otra, después nos ponemos de acuerdo, usted me pega, yo le pego, etc. Pero siempre miren el aspecto crítico. Y la única manera de mirar el aspecto crítico es, por favor, papitos, simplemente 3 periódicos, 2 periódicos por internet, no los compren, léanlos, lean 3 o 4 noticias que sea de su interés. 3 o 4 que sean noticias que usted tiene una cultura muy amplia. Yo no tengo una cultura muy amplia, pero lo que sí tengo es que desde los 4 años mi papá me ponía a leer el periódico todos los berracos días. Y llevo 49 años en eso. Y eso lo pone usted al día, usted está al día en todos los temas, ¿sí? Claro, con una profundidad así de grande, pero por lo menos no se deja colchar. Y esa falta de cultura es una cosa que a uno le da muy duro. Y ve muchas noticias muy interesantes y muchas oportunidades también. Uno también puede buscar oportunidades. Entonces piensen, reflexionen en eso, que es una recomendación ya del viejo líder y tribu del abuelo, no sé qué, de la tribu, etcétera. Y no se queden solamente con lo que les cuento, porque eso es lo peor. Sigamos. Bueno, ya está. Los extranjeros se vuelven residentes en Colombia para efectos tributarios después de su primer año de residencia. Bueno, sigamos. Para las personas naturales residentes hay una tabla que es la de 241 del Estatuto Tributario, que es una tarifa progresiva. Pásala, es esto. Que de un rango de menos de 1090 UETs hasta 1700 tiene una tarifa marginal del 19%, de 1700 a 4100 tiene una tarifa marginal del 28%, y del 4100 en adelante una tarifa del 33%. Ya saben que las UETs son las unidades de valor tributario, que uno saca el valor de la deducción y de lo que queda, y ese valor lo divide. Si le quedó una renta líquida grabable de 20 millones, lo divide por 27.856, creo que vale la VT, y eso le da el número de VTs. Hace la fórmula y al hacer la fórmula automáticamente le da ese valor. No se compliquen la vida poniendo la fórmula a funcionar. Métanse en actualícese, a gerencia.com, a donde quieran, que ahí está. Mete uno las cifras y le da el valor total. No se pongan a hacer ese ejercicio porque no vale la pena. De pronto se pegan una confundida, les cae la diana y les da por la cabeza. Ojo, miren esto, que es injusto. Las personas naturales llegan a tener una tarifa del 33%, las personas jurídicas no, siempre será del 25%. Entonces fíjense en cómo es inequitativo, porque la tarifa sube hasta el 33%, que es una tarifa, pues yo diría que realmente alta. Claro, estamos hablando de unos ingresos bastante grandes en momentos del mundo. Sí. Ahora, entonces, ¿qué debe hacer una persona natural para declarar? Estos son como los 10 pasos que debe hacer una persona natural para declarar. Entonces, primero será conseguirse el formulario, que es un camello, pero bueno, lo puede bajar de la página de la DIAN, si la página deja entrar. ¿Sí? Entonces, primera regla para las 2,5 millones de personas nuevas. Primero, por favor, el RUT. Si no hay RUT, ya tienen sanción de la DIAN. Segundo, si tienen RUT, actualizar la actividad económica, porque si no, tienen sanción de la DIAN. Tercero, si cambian de dirección, actualizar el RUT, porque si no, tienen sanción de la DIAN. ¿Correcto? Entonces, esos son como los 3 requisitos fundamentales para cualquier persona natural de entrada. Después, debe calcular mensualmente el valor de sus ingresos y estar pendiente si debe cambiar de actividad económica o no. ¿Por qué?
Porque si yo empecé con una actividad económica de abogado y terminé con una actividad económica de vendedor de frutas, que es la que, perdón, sí, que y recibí más ingresos como vendedor de frutas, tengo que cambiar de actividad económica porque eso puede variar también el impuesto que tenga que pagar. Segundo, determinar si es residente o no en Colombia. Yo soy colombiano, pero viví solamente 90 días y estoy en el exterior. Ah, bueno, ¿es residente o no es residente? ¿Ah? Y si tengo mis hijos y mi esposa aquí, soy residente. O sea, mire lo complejo. Entonces yo soy colombiano, viví 90 días en Colombia y me voy, yo soy contribuyente o no. Uno no puede decirle que no. A ver, depende. ¿Tiene más del 50% de sus bienes aquí? ¿Tiene más del 50% de sus ingresos acá? ¿Usted tiene a su mamá a su mamá de sus hijos aquí? ¿Cuántas compañeras tiene? Porque esta vez la hizo una vieja celosa y quería ponerle impuesto por cada compañera permanente. Varios de los que están aquí se quebrarían. Entonces fíjense que no se puede, es un segundo elemento. Para determinar la residencia hay cierto nivel de complejidad. No mucho nivel de complejidad, pero sí cierto nivel de complejidad. Adicionalmente, establecer el valor de los ingresos obtenidos en el año por las diferentes actividades que desarrolla. Tiene que decir, yo recibí esto por arrendamientos, esto por trabajo como abogado, esto como, bueno. Definir cuál actividad económica le entregó más recursos, porque es por esa actividad económica que va a declarar. Siguiente. Determinar si clasifica o no como empleado. Ahí hay una definición de empleado. ¿Por qué? Porque en materia tributaria cambió la legislación. ¿Quién es el empleado jurídicamente hablando? Allá los abogados. ¿Ah? Los abogados se ponen sobre. Es aquella persona que tiene una relación, un contrato laboral o está vinculado por una situación legal y reglamentaria, que es el empleado público. El empleado público no está por un contrato de trabajo en general, sino por una decisión de una autoridad con jurisdicción para que lo nombre en un determinado cargo. Y por otro lado, está el empleado que viene por un contrato de trabajo que puede ser verbal, escrito, etc. Eso es una cosa invariable por los siglos en la legislación colombiana, que esos eran los empleados. Ahora eso cambió, la legislación tributaria le dio un vuelco el berraco a esa vaina y dijo, no. Empleado para efectos tributarios también es aquel que realice contratos de prestación de servicios a los cuales se le hagan unos pagos. Es decir, todo el mundo, pero con un veneno peor todavía. ¿Cuántas de las personas que hay aquí, o cuántas saben de las personas que hay aquí, que están trabajando con empresas públicas o privadas por contratos de prestación de servicios sin vínculo laboral? Muchas. No, yo tengo un contrato de prestación de servicios, yo no tengo más. Yo le digo, con esta norma, le digo, es que yo soy un empleado, maestro. Usted no tiene que reconocer cesantías, intereses, no sé qué, porque evidentemente lo que hay en un contrato la mayoría de los contratos de prestación de servicios es un vínculo laboral escondido. Es un vínculo laboral escondido. ¿Sí? Y eso le puede costar un poco más de plata a las empresas. Pero bueno, independientemente de eso, en materia tributaria, el concepto de empleo varió. Y entonces el concepto de empleo se da para quien está vinculado laboralmente, ya sea en lo público o en lo privado, y adicionalmente a quien preste contratos de prestación, o quien se sirva como con contratos de prestación de servicios. Claro, contratos de prestación de servicios pueden ser para lo que se llama cumplir con la misión funcional de la empresa. ¿Sí? Yo tengo una empresa dedicada a la venta, a la cobro de cartera. Entonces tengo un prestador de servicios que es el que llama a todos los clientes para cobrar. Lo tengo por prestación de servicios. Ese es un empleado realmente. O puede ser el tipo que viene y me hace solamente la pintura cada 6 meses. Ese también es un contrato de prestación de servicios. Bueno, establecer si clasifica o no. Bueno, en el caso de ser empleador, debe hacer 2 proyectos de declaración de renta. Ya lo dijimos. El sistema de declaración de renta del régimen ordinario
de liquidación del impuesto. RGA, régimen gravable ordinario. ¿Qué implica el régimen gravable ordinario? Ingresos, menos gastos, menos costos, más rentas exentas, menos rentas exentas, más rentas gravadas, más impuesto a la ganancia ocasional, igual renta líquida gravable, menos retenciones en la fuente, menos descuentos tributarios, igual impuesto neto de renta, igual impuesto a pagar. No es difícil, no con el tiempo como que lo aprendo. Ese es el sistema de renta gravable ordinario. El otro tema, pues obviamente es el tema de hacerlo por el imán, que es un sistema también muy especial. El que sea mayor en impuesto a cargo es el que termina declarando. Entonces usted tiene que hacer los dos formularios. Antes se hacía uno, ahora se hacen dos. Y de los dos se toma la decisión por el que sea más alto. ¿Se han complejizado las cosas mucho o no? No, para nada. Establecer si clasifica uno como contribuyente del IMAS, porque también el IMAS es por unas actividades económicas y por unos ingresos. Y decidir si es declarante o no, por el IMAS, porque mientras que el que esté en el IMAS debe obligatoriamente declarar, el que está en el IMAS es voluntaria su declaración. Si quiere, declara. Si no quiere, no declara. ¿Estamos perdidos? No. ¿Cómo sé que pertenezco al ¿Desde el principio? ¿Sí? ¿Qué quieres? El octavo punto. No, pues yo no he empezado, yo no estoy en el... Bueno, pónganle cuidado. Primera cosa, yo soy una persona que tengo que declarar. Primero tengo que decir, ¿soy empleado o no soy empleado? Soy empleado si tengo un contrato de trabajo y el 80% más de mis ingresos provienen de ese contrato de trabajo. Soy empleado si tengo un contrato de prestación de servicios de cualquier naturaleza entre los demás. Sí, entonces, si soy empleado, estoy obligado a declarar, ¿correcto? Sí. ¿Qué debo declarar? Debo hacer, para saber cuánto debo pagar, tengo que hacer dos declaraciones. Una primera que es la normalita, la que tenemos ahí, la que nos presentamos hoy, que es renta gravable ordinaria, en donde se ponen los ingresos, se bajan los costos, las deducciones, las exentas, hasta terminar. Pero a su vez tengo que hacer una declaración especial que se llama declaración de renta del imán, que tiene un sistema diferente de depuración. Al final cojo la normal y cojo la del imán y digo, ¿por cuál tengo que pagar más impuesto? Por la que tenga que pagar más impuesto, por esa tengo que declarar. ¿Está claro? Sí. ¿Sí quedó claro? Bueno, ya les dejo la palabra. Y si está en el IMAS, en el IMAS, como es las personas que tengan menores ingresos, ellas llegan al final y dicen, las retenciones en la fuente que me hicieron son suficientes. Entonces, ¿puedo o no puedo declarar? Si quiero, declaro. Si no quiero, no declaro. Doctor, gracias. ¿Sería procedente pronto informarte si esto es aplicable para declaraciones del 2013 o incluye Sí, muy bien, 2013. Esta es una reforma que aplica a partir, esta es una reforma que aplica a partir del 2013 en relación con las declaraciones que se van a presentar por ese año gravable en el año 2014. Hoy, en el año, estamos presentando declaraciones, pues vamos a empezar a presentar declaraciones para el año 2012 con el sistema antiguo. Pero ya las retenciones están con el sistema nuevo. ¿Me explico? Ya las retenciones en la fuente están con el sistema nuevo. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sobre el IMAS, ¿cómo sé que pertenezco a ese régimen? O sea, si soy declarante voluntario o no. Mis ingresos base dice que al año son 34.600.000. Sí. 35. Entonces, ¿cómo sé si soy inferior a esos ingresos? Entonces, ¿yo pertenezco para declarar por el IMAS o no? Pues, hermano, ¿por qué no esperamos 5 minutos y vamos a... Bueno, dale.
vamos bien adelante para meternos al IMAN y el IMAS. Espérate un segundo. Dale. Ahí. Estos son los nuevos impuestos. Que las preguntas causan horrores. IMAN, IMAS y CREI. ¿Sí? Son los 3 nuevos impuestos, pero realmente son más impuestos los que se crearon, que eso fue la otra. No vamos a crear nuevos impuestos, crearon IMAN, IMAS, CREI y ¿cuáles 2 impuestos más? ¿Ah? El del consumo y a la gasolina. Se crearon 5 impuestos. Bueno. Entonces vamos a ver características del IMAN y del IMAS. Adelante. Primero, ¿a quiénes se aplica el IMAN? IMAN. Es imán porque eso sí atrae y no suelta. Serio. Deja ponerle matrimonio. Bueno, a las personas naturales que tengan la categoría de residentes colombianas o extranjeras, y ya vimos todo el concepto de residencia, ¿verdad? Que estén clasificados como empleados o trabajadores por cuenta propia. Eso ya lo hemos dicho sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué es por cuenta propia? Pues el contratista de prestación de servicios. Siguiente. No son contribuyentes del IMAN, o sea, no van a pagar por el IMAN las sucesiones ilíquidas. ¿Cuáles son las sucesiones ilíquidas? ¿Ah? ¿Las herencias? La herencia es una versión de sucesión, pero ilíquida es que no se ha repartido la masa hereditaria. Está pendiente de hacer ese reparto entre los herederos. ¿Ok? Entonces fallece una persona, esa persona no dejó un testamento y entonces estamos en el proceso de liquidación. Esa es una sucesión ilíquida. Esas sucesiones ilíquidas, ¿por qué meten las sucesiones ilíquidas? Porque hasta hoy, con las declaraciones del año que se presentarán en el año 2012, que se presentan ahora, el régimen es igual para personas naturales y para sucesiones ilíquidas. Hoy es así. A partir de este año y en relación con el año entrante, uno es las personas naturales, otras son las sucesiones ilíquidas. Las sucesiones ilíquidas se van a mantener en la tarifa antigua del 33 por el sistema normal. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tampoco los pensionados, porque la mayoría de sus ingresos no están grabados, ni los funcionarios del gobierno nacional en cargos diplomáticos en el exterior, o sea, los pobres tipos que están por allá, en París, viendo a ver, esos no pagan, claro. Bueno, ¿quién es empleado? ¿Quién es empleado para el IMAN? ¿Quién es empleado para el IMAN? Bueno, pues pasemos al otro. Bueno, primero que sea residente en el país, y ya saben todo el cuento de residencia, como es de hijo de madre, y cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante. 80% de sus ingresos laborales o más, o de la prestación de servicios de manera personal. ¿Sí? Es decir, si soy un comerciante que ejecuto mis tareas a través de mis empleados, no lo estoy haciendo de manera personal. Ni si soy una persona, ni una de esas empresas que se creaban, que eran las empresas unipersonales, eso tampoco entraría. Y que estén vinculados mediante una vinculación legal o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación, contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, etc. Entonces, primer elemento IMAN, 80% o más de los ingresos. Dale. Gracias. Bueno, ¿quiénes son los trabajadores por cuenta propia? Porque claro, entonces yo puedo decir, no, es que yo no tengo una relación legal o contractual, pero soy trabajador por cuenta propia. Entonces, si es trabajador por cuenta propia, solamente puede ser trabajador por cuenta propia si y solo si usted realiza las siguientes actividades económicas.
Primero, si se dedica a actividades deportivas o otras actividades de esparcimiento. Por ejemplo, ¿a quién se dedica ahí? ¿Ah? Falcao, el técnico del Santa Fe. Ah, pues es que va a ser entrenador de un equipo, una cosa de esas. No, digamos los que hacen esas actividades de picardías, que son los muchachos que van y sí, esos hacen esparcimiento. Y hay otros esparcimientos, pero otros esparcimientos. Esas también entran ahí, por más que no generan ningún. Lo que es los que están dedicados a la actividad agropecuaria. ¿Qué es la actividad agropecuaria? ¿Ah? Sí, pero ¿qué? Si yo digo que usted en el sector agropecuario, ¿qué hago? ¿Ah? Produzco frutas, produzco verduras y manejo pecus, que es todo el manejo de los animales como el ganado de cría, el de levante, el bovino, el ovino, etc. La silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? Cultivo de árboles, todo lo que es el desarrollo de actividades relacionadas con la selva. La pesca, eso ya sabemos qué es. El comercio al por mayor, el comercio al por menor, el comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos, los que se dediquen a electricidad, gas y vapor, siguiente. La fabricación de productos minerales y otros, la fabricación de sustancias químicas, la industria de madera, la manufactura de alimentos, la manufactura de textiles, la minería, el servicio de transporte, los servicios de hoteles, los servicios financieros. Entonces, por ejemplo, será trabajador por cuenta propia el Hotel Hilton, ¿sí o no? Es un servicio de hoteles, ¿sí o no? ¡No! Porque es una persona jurídica. Estamos aquí hablando de personas naturales que se dediquen a esto. Ojo con esos ganchos tan bobos. Es personas naturales que se dediquen a esto. El que tiene uno, sí, pero puede tener un hotelazo también, sí, cualquier cosa. Pero digamos, se dedican o restaurantes, o tiene su camionetica para llevar y traer gente, o almacenamiento, o comunicaciones, o lo que sea. Para atrás, por favor. Fíjense, es trabajadores por cuenta propia, todas las personas naturales residentes en el país cuyos ingresos provengan de un profesión igual o superior a un 80% de relación de unas actividades económicas siguientes. Entonces, ¿qué? El Banco de Colombia, no, papito, porque es una persona jurídica, no es una persona natural. ¿Ok? No distraigamos en esas cosas, porque digamos, eso es parte como del proceso de estar como muy pendiente que ustedes no se duerman. Ese grito era para despertar un poco de gente por allá que... Bueno, dale. ¿Quiénes no son sujetos pasivos del imán? Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categorías señaladas, o sea, que sean trabajadores, los notarios, y reciban ingresos superiores a 702 millones de pesos. Si una persona clasifica como cuenta propia y recibe más de 702 millones de VT, seguirán sujetas al régimen ordinario del impuesto de la renta y complementarios sistema tradicional de tributación de la Hacienda. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué tienen resaltados los notarios? Porque es que los notarios toca resaltarlos siempre. No, los notarios no tienen ese sistema. Pero ese último, ¿qué tiene de interesante ese último? ¿Qué tiene de interesante ese último? A ver, 5 para que lo digan. Miren cómo es el sistema. Miren cómo es el sistema de estudio. Si usted tiene menos de 702 millones de pesos de ingresos al año, va por el sistema IMAN, en donde las deducciones son mucho menores que por el sistema de renta líquida ordinaria. Si usted tiene más de 702 millones de pesos, entra por el sistema de renta líquida ordinaria,
Claro, tiene todas las ventajas del mundo, tiene la ventaja de las deducciones, de las exenciones, todas, absolutamente todas. Entonces, claro, la ley lo que dijo es, esta pobre gente tenemos que ayudarle de alguna manera. 65 millones de pesos de ingresos mensuales, eso no puede ser, hay que ayudarles. Entonces, ¿qué dijo? Póngalo en el sistema normalito. Y póngalo en el sistema normalito, es póngalo en la tabla normalita y póngalo con todas las deducciones. ¿Eso es equitativo? No es equitativo. Entonces, eso es para tirarse a quién? A la clase media nomás. Porque un tipo que tenga más de 65 millones de pesos como persona natural de ingresos, 702 al año, se va por el sistema de renta líquida ordinaria y listo. Se llevó todo sin ningún problema. Paga menos proporcionalmente a lo que pagaría otras condiciones. Fíjense en ese punto. Señora, el congresista, pueda que no llegue a 60 millones en lo ordinario, ¿no? pero estamos hablando de personas que en este momento están sobreprotegidas, por ejemplo, que son todos los tipos dedicados a la negociación de acciones, a todos los que están en bolsa. Un tipo de eso se pone toda la plata del mundo en el año y ese queda por fuera. Pero miren una cosa, los que se dedican al comercio por mayor nunca van a estar en el imán, porque el comercio por mayor es volumen, y el volumen lo que te da es ingresos y rentabilidad menor, pero ingresos. Entonces usted con eso se sale de la gente que vende, por ejemplo, en Corabastos y en eso, muchos van a quedar por fuera. Si quieren tener sus ingresos reales, pues, pero se van a quedar por fuera y se van por un sistema que les da 100.000 oportunidades de bajarse lo que quiera por delante. Entonces fíjense en una cosa, también oportunidad. Si es poquito y más, si es mediano y más, si es alto, sistema de renta líquida ordinaria. El sistema de renta líquida ordinaria solamente le da la obligación de hacer un solo formulario de declaración, ¿correcto? Que es el sistema de renta líquida ordinaria. Pero esa es una oportunidad para sentarse con esos clientes y decirles, oye, venga, hacemos este sistema que por esta vía usted puede ganar, estar en mejores condiciones, declaremos los ingresos, facturémoslos bien, que eso al final usted termina pagando menos impuestos que si estuviera en el otro sistema. Fíjense en las injusticias de la ley, pero fíjense en la coherencia de la ley. La ley es coherente con la ideología. ¿A quién protege la ley? A los ricos. Entonces, si es coherente con la ley, si es coherente con lo que piensa, claro, está protegiendo a los ricos. ¿Quién tiene 702 millones de pesos de ingresos aquí al año? Por ahí un vicerrector de una universidad como la Republicana. Lo voy a contratar para que se haga la declaración, doctor. Gracias, doctor. Era una broma para que se despertara porque mañana puedo quedarme sin empleo. No, ¿cómo se le ocurre un rector? Ese es menos que más. Sigamos. Bueno, como les digo, es un sistema presuntivo, porque vamos a ver qué es lo que puede usted sumar y qué es lo que usted puede restar, y al final se dan cuenta que eso es un porcentaje sobre lo que usted gana, y punto. Ese es el verdadero origen del tema. El resto es pura carreta. Eso es, tantos ingresos tiene que tener tantos. Bueno, entonces ponle cuidado, la tasa. El imán grava la renta que resulta de disminuir de la totalidad de los ingresos brutos. Yo tengo unos ingresos brutos por 100 millones de pesos. De cualquier origen obtenidos en el respectivo periodo gravable, salvo las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales no se toman como ingreso bruto. ¿Sí? Porque las ganancias ocasionales, ¿qué tienen? Tienen un tratamiento especial dentro de la misma declaración, pero un tratamiento especial. Dentro de los ingresos brutos sobre los que se calcula el IVAN se entienden incluidos todos los ingresos obtenidos por el empleado por la realización de actividades económicas, todos, ya sea por actividad laboral, por actividad, todo. La prestación de servicios personales por su propia cuenta de riesgo, siempre que como mínimo un 80% de los ingresos provengan de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta de riesgo del empleador o contratante. ¿Sí? Entonces, esos son los ingresos. ¿Qué le puede restar a los ingresos? ¿Verdad? Porque recuerden que hay un impuesto que es bastante presuntivo, que es el impuesto de industria y comercio, ¿o no? El impuesto de industria y comercio es total ingresos brutos, menos descuentos y rebajas,
tanto igual impuesto a cargo, tarifa igual impuesto a cargo. Ese sistema presuntivo del ICA se lo pasaron aquí más o menos lo dejaron igual así. Entonces dice usted qué puede restar de esos ingresos, es decir, de dónde disminuye la base. ¿Sí está bien? Bueno, los dividendos que le han entregado como no grabados por parte de una sociedad en la cual usted es accionista. ¿Sí? Entonces, sí, yo al final se dan los dividendos se hace el cálculo correspondiente para calcular qué porcentaje del dividendo es o no grabado, y si pasa como no grabado, de esos 100 millones yo le resto los 2, o los 3, o los 4 provenientes de dividendos, más o menos de 4 millones de personas que son declarantes o 5 que son declarantes. ¿Cuántos tendrán dividendos de sociedades? Yo no creo que más de 10.000. No creo que más de 10.000. Pero, es decir, ese es un canto de la bandera porque es para un grupito muy selecto de personas. De pronto, los que tengan acciones de Ecopetrol, que mucha gente compró, pero en general, digamos, eso es solamente para un grupo muy seleccionado. Segundo, el valor de las indemnizaciones en dinero en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente. Entonces, yo tengo un carro, ese carro me lo roban, ese carro lo tengo asegurado. Entonces, hay dos cosas que me puede reconocer el seguro. El daño emergente, que es que la recuperación del carro, ¿cuánto le reconozco? ¿El 80, el 70, el 90 de la tabla? Esa que se inventaron en contra, que es más mentirosa que pensaba yo. Pero como siempre tenemos que terminar nosotros todos quedados. Bueno, ese es el daño emergente. Pero si el carro era un taxi, tengo un lucro cesante. ¿Qué es ese lucro cesante? Pues lo que dejé de percibir por carreras todos los días. Entonces, si a mí el seguro me paga y me dice, tomen 100 millones por daño emergente porque su carro valía 300 y le vamos a reconocer 100, y tomen 50 por lucro cesante correspondiente a los días que dejó trabajar, no está grabado la parte del daño emergente, pero sí está grabada la parte del lucro cesante. ¿Está claro? Sí. Pero en términos generales, para no enredarnos, es el daño emergente, esa parte no entra. Entonces, cualquier seguro de daño, robo en un apartamento, robo de un bien, no sé, las piernas de Victoria Beckham que están también, bueno, ese tipo de cosas para hacer un lucro cesante en terreno. Listo. Eso tampoco es que lo ocurra todos los días. ¿Como cuántos seguros cobra uno al año? Como ninguno. Siguiente. Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social de los empleados. Ese sí resta, ¿verdad? Que es lo que uno pagó al año por seguridad social. Ese resta sin problema. Y ese aplica a todo el mundo. Y eso sí promueve, digamos, que la gente se vincule, porque si no se vincula, pues pierde esa deducción. Deducción, no es descuento. Es diferente la deducción del descuento. Los gastos de representación considerados como exentos del impuesto de la renta según los requisitos establecidos. Sí, entonces todos los gastos de representación de los obreros también están cobrados. Los gastos de representación solamente son para ciertos, gente directiva, para algunos empleados públicos, etc. ¿Eso a quién le sirve? A nadie. Eso le sirve para a 1.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas. De estos 4 que hemos visto hasta ahora, solo uno es general, que es el de la deducción de los aportes a la seguridad social. Los otros, los pagos catastróficos en salud, efectivamente certificados no cubiertos por el POS o por los planes complementarios de medicina prepagada siempre que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente, que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente en el respectivo año periodo laboral. Entonces, según la ley, si usted tiene la fortuna de tener un cáncer y ese cáncer no se lo cubre el POS, todo lo que pague por ese cáncer siempre que esté certificado para recuperarse como medicina alternativa y tal. Si tuvo 100 millones de ingresos al año y esos pagos fueron superiores a 30 millones, puede deducirlos. Ese no es un canto a la bandera. Obvio, eso tampoco le sirve a nadie. Digamos,
Porque es que mira, si lo trabajó el POS, no tiene derecho a nada. Si está por fuera del POS, ¿y qué quiere decir catastrófico? Catastrófico lo que quiere decir es terminal. Catastrófico quiere decir es pérdida irremediable, ¿sí? No se lo cubre el POS, entonces ya el POS dice, yo ya no puedo con este tema, entonces ¿qué hace? Vaya a la medicina alternativa. La medicina alternativa le da de pronto algunas soluciones, etcétera, pero como no está cubierta, saque usted de su bolsillo y pague. Esas deducciones, si superan el 30% del ingreso anual y están debidamente certificadas, ¿por quién? Pues por la EPS, ¿por quién más va a ser? Por la EPS los puede deducir. Creo que no le cae tampoco a mucha gente. Entre otras cosas, porque cuando uno va donde el indio Chumajol, que es el que le da esa vaina de la manteca de oso que le acaba todo, eso no creo que esté certificado por el POS, eso no creo. Entonces, fíjense que la gente acude mucho al Kegua, es para buscar ese tipo de soluciones. Pero claro, hay médicos serios que están haciendo medicina alternativa que no están reconocidos por el POS. Si uno cae ahí, pues entonces tiene derecho, si supera el 30%, entonces lo que tiene que decir es, cóbreme caro, por favor, para que pueda deducir. Siguiente. La deducción anual de los pagos está limitada al menor valor del 60%. El monto de las pérdidas que haya sufrido usted en el año por calamidades de la naturaleza. O sea que si tiene la suerte de tener una casa en Coveñas y se le inundó y se le devolvió nada y se le destruyó y los rayos le cayeron, usted es un afortunado ganador de una deducción en impuesto barato. Yo no sé cómo es lo que dice ahí. Es decir, ahora quedaron súper privilegiados los tipos con casa vuelta pesos. Los aportes sobre todo al sistema de seguridad social cancelados, menos ahí lo que ustedes leímos. Los aportes sobre todo al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo periodo gravables sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio doméstico. Esto democratiza mucho el concepto del servicio doméstico porque le dice empleado o empleado, ¿sí? Entonces hay empleados de servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente contrate a través de empresas de servicios temporales no darán derecho a revisión temporal. Acuérdense que están acabando con las empresas de servicios temporales, ¿no? El costo fiscal determinado de acuerdo con pero esto es el costo fiscal, que es cuánto me costó un bien, cuánto, es decir, yo tengo un bien en 100, lo vendo en 120, esos 100 que es el costo fiscal que yo recibo por la venta de un bien, no son ingresos grabados. ¿Sí? ¿Está claro? Repito. Yo desconto, son los 20, pero los 20 pueden ser o ganancia ocasional o un ingreso gravable normal, dependiendo del tiempo que yo haya tenido el bien en mi poder. Siguiente. La indemnización por seguros de vida. Entonces se muere tranquilo, tampoco el exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, el seguro por muerte y la compensación por muerte de las fuerzas militares y la Policía Nacional, la indemnización por accidente de trabajo, enfermedad, licencia de maternidad y gastos funerarios. Entonces ahí también eso los puede deducir. Los retiros de fondos de cesantías, ese es como justo también. Los retiros de los fondos de cesantías que efectúan los beneficiarios o participen sobre los aportes efectuados por los empleadores del sector de cesantía, estos retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto. Es decir, si yo retiro cesantías, no son ingreso para mí, no son ingreso gravable y no están sujetos a retención en la fuente. Dígame entonces, ¿qué puede usted deducir en el IMAN? Nada. No, en serio, nada. O sea, la seguridad social, y si retiró las cesantías, y si la muerte. Antes uno decía gastos, costos, deducciones. Entonces uno dice, bueno, profesión liberal. Abogado. Tengo una secretaria, no la puedo deducir. No puedo deducir el salario. Y además, si no la trato como empleada de servicio doméstico, ni siquiera la seguridad social que le pague. Claro, es que ahí lo está diciendo. La gasolina del carro, la compra de libros, la atención a clientes,
Eso no se puede deducir a partir de una profesión liberal, ¿sí? Ni vayamos a los médicos, porque entonces no sería deducible nada, ni la anestesia, ni la señora que le está al lado, nada, absolutamente nada. Entonces, quédense, pues, como todo lo que va a decir el odontólogo es, como esto no es deducible, las pruebas sin anestesia. Claro, fíjense en las profesiones liberales que es como